del colonialismo. Bien, entonces pasamos, le puse economías y feminismos, todo en plural, y vamos a trabajar muy brevemente, ojalá tengamos 5 minutos para preguntas, la diferencia sexo-género en su relación con clase, cuerpo, territorio y colonialidad. Las preguntas que me he estado haciendo cada vez que tengo que hablar de estos temas tienen que ver con el concepto de fuerza de trabajo, del mercado del trabajo, porque hay una confusión de los términos producción, que yo llamo, las feministas, muchas de nosotros llamamos producción deseante, que es distinta de la fuerza de trabajo y del mercado del trabajo, en el sentido de que nos estamos planteando un acento en la producción de materias, en la producción de riquezas, pero también en la producción simbólica, en la producción de valores, valores que también tienen que ver con la circulación de la plusvalía, ¿no es cierto? Pero sobre todo la reproducción de la fuerza de trabajo como parte, que es lo que en general se ha asignado al doméstico, al ámbito doméstico, y esa fuerza de trabajo considerarla productiva, aunque no esté incorporada al concepto particular de mercancía y de mercado del trabajo. Yo creo que la distinción entre producción deseante, fuerza de trabajo y mercado del trabajo son términos fundamentales para entender que los feminismos tenemos otras miradas que no solo se centran en el intercambio de mercancías, el intercambio, la circulación de los valores, incluyendo los valores materiales y el lucro, sino fundamentalmente entender la producción deseante como el centro. Las mujeres estamos en el centro de la producción. Lo que pasa es que si lo miramos desde el mercado y con un acento en el intercambio, quedamos muy mal paradas. Porque en el fondo el mercado, como ha hecho la felicidad de las estadísticas, en el mercado, en sus estadísticas, nosotras no contamos. ¿Y para qué hablar de los pueblos originarios, de las primeras naciones, que evidentemente cuando han ingresado a la fuerza de trabajo, ha sido en relaciones de extrema colonialidad y dominación? Por tanto, preguntas investigativas entonces, ¿cuáles serían los conceptos de producción deseante en relación a fuerza de trabajo y a mercado de trabajo? Si vamos mirando en orden, vamos a ver que en el mercado del trabajo nosotras y los pueblos originarios en general desaparecemos. Y como fuerza de trabajo también estamos mal vistas, porque en el fondo se dice que hoy día las mujeres somos más escolarizadas, estamos más preparadas para ingresar al mercado del trabajo. No obstante, no se nos considera cuando estamos en el hogar o preparando la reproducción de la fuerza de trabajo. Eso con respecto a el trabajo, que es el eje para las feministas. El eje es el trabajo, o lo que algunas de nosotras llamamos la producción deseante, que incluye mercaderías, que incluye símbolos, que incluye cultura, incluye arte, incluye ocio, algo muy despreciable, ¿no? Muy despreciado, y por supuesto incluye la organización del tiempo. Y para nosotras las mujeres la organización del tiempo es clave. Nosotros hemos hecho estudios, por ejemplo, con la Central Unitaria de Trabajadores, y hemos visto que en la distribución del tiempo, las mujeres para sí mismas dedican 1 hora a la semana. 1 hora a la semana. Y eso no se planteaba cuando estábamos pensando en un mínimo de 40 horas. El mínimo de 40 horas es
indispensable, como todas sabemos, porque está el problema de cómo llegas y cómo vuelves del trabajo, que es una enorme cantidad de tiempo que se les va a muchas mujeres trabajadoras, y en el fondo no tenemos el tiempo para sí, que es el para sí, es algo que en la producción deseante el feminismo ha puesto enorme atención. El para sí, que no entra, digamos, en el concepto neoclásico del mercado del trabajo, el para sí tiene que ver con en qué condiciones nos producimos como sujetas, como sujetes, como sujetos. Sujetos deseantes, que no solo somos sujetos en el mercado del trabajo, en la fuerza del trabajo, sino en la producción deseante que incorpora las identidades. Y ya vamos a ver por qué el mercantilismo actual, ¿no?, y las estadísticas no observan la importancia de las subjetividades, porque no contemplan la necesidad de la transformación de las relaciones sociales y psicosociales de producción. Al no contemplar las relaciones psicosociales de producción, queda afuera todo lo que implica ser sujetos para sí y para nosotros. A veces acá en este momento yo hago talleres sobre el para sí, que aparece como algo tan filosófico, pero para sí tiene que ver con esa una hora apenas para nosotras que tenemos después de haber ingresado al mercado del trabajo y hacer el trabajo doméstico, que ha sido clásicamente, ¿verdad?, invisibilizado y no remunerado. Entonces, ese para sí es el centro. Para mí, entonces, cambiar el énfasis del trabajo en el mercado a la producción deseante, que es la producción, todo lo que hacemos, desde la comida, el planchado, el imaginar otros modelos de familia, hasta incorporarnos en el para sí, como sujetas, subjetividades deseantes, capaces de pensarnos en otro modelo de desarrollo, en otro modelo de sociedad. Y esto implica enfrentar, ¿no es cierto?, que hay trabajo, hay producción doble en el hogar, que incluso la división tajante entre lo doméstico y lo público del mercado es una alienación, una forma de dominación que las feministas hemos tenido mucho cuidado en estudiar. ¿Por qué? Porque si lo miramos desde un materialismo anti-neocolonial, el tiempo del hogar es tiempo productivo y no tenemos que confundir valor y precio, porque el tiempo dedicado a la producción económica del hogar también incorpora la creación de una fuerza de trabajo que va a estar proyectada en el mercado del trabajo y en esas estadísticas felices. Solo va a aparecer en qué medida las mujeres hemos sido las depositarias de la creación, de la reproducción de una fuerza de trabajo que esté preparada para ingresar al mercado del trabajo en las condiciones que el mercado determina, que no podemos definir nosotros nuestro valor porque confunde el mercado, el valor y el precio, y que por supuesto nos invisibiliza, a pesar de que en un sentido muy profundo, histórico, hemos venido ingresando a la fuerza de trabajo. Es decir, todavía no hemos visibilizado para la remuneración y el reconocimiento el trabajo en el hogar. Pero sí hemos ido ingresando a la fuerza de trabajo, en el sentido que las mujeres hemos sido mucho más mejores estudiantas y de gran producción cuando entramos al mercado. Entonces, evidentemente, todas estas distinciones son fundamentales para repensar la economía
el estudio de las economías, porque son muchas las economías, no es solo la neoliberal, el estudio de las economías con distintas preguntas a las que generalmente nos hemos venido haciendo. En tercer lugar, entonces, me interesa mucho que distingamos entre segregación, discriminación, dominación y explotación. Generalmente las y los trabajadores que se organizaron al comienzo del capitalismo enfatizaban, ¿verdad?, la organización del trabajo desde el mercado del trabajo. Y en ese sentido daban cuenta de la forma específica de explotación, en el sentido de que, como decíamos, se confunde valor y precio, y el trabajo por hora que se realiza en el mercado determina una discriminación y una segregación que es naturalizada por el capitalismo. ¿Cómo es naturalizada? Bueno, primero porque existe una discriminación en términos valóricos, por decirlo así bien chato. Segundo, porque hay dos tipos mínimos de segregación en esa discriminación. Hay lo que dicen las feministas, segregación vertical y segregación horizontal, pero eso una vez que hemos sido no solo parte de la fuerza del trabajo, sino reconocidas en el mercado del trabajo, y nos damos cuenta que hay una segregación que se llama techo de cristal y muro de cristal. Y eso ocurre en todas las dimensiones del trabajo público, como podemos llamarle lo público. No en el sentido de, qué sé yo, que hagamos trabajo en el Estado, sino simplemente de todo el trabajo que realizamos, que es visibilizado y mercantilizado y por tanto que tiene un precio. Entonces hay una segregación de techo de cristal, porque hay ciertos lugares ya más allá, en el ascenso de la carrera o de los puestos, donde no llegamos. A los puestos de dirección generalmente las mujeres no llegamos. Después les podríamos contar en otra clase qué implica cuando una mujer sube del techo de cristal y se convierte en jefa. ¿Qué se espera de ella? Que no es lo mismo que se espera del jefe. Y la discriminación de muro de cristal, que es que las mujeres, entre comillas, no somos buenas para las ciencias duras y por tanto en ingeniería no se espera que haya las mismas cantidades de mujeres y hombres, que las mujeres están, por ejemplo, en el CERNAM hicimos un estudio y las mujeres eran todas recalificadas cuando no tenían acceso al mercado del trabajo, eran recalificadas ¿para qué? Para hacer de peluqueras, hacer pastelitos, hacer cuidados a los ancianos, a las ancianas, en fin. Entonces es como una segregación de muro, es decir, aquí entran todas las mujeres y en este otro lugar no entran. O sea, por eso es segregación horizontal, las mujeres no son buenas para las matemáticas y sí para el arte, ponte tú, y segregación de techo de cristal vertical, dije segregación horizontal, y segregación de techo vertical porque no llegamos a ciertos puestos de dirección. Esto se expresa, por ejemplo, en los sindicatos. Si tenemos un sindicato de matronas y matrones, va a ser nada poco común que los varones sean los que dirigen los sindicatos. En fin, ahí están, ¿no es cierto?, las distinciones entre segregación, discriminación por una parte, y explotación, que es lo que menos se ve. Explotación tiene que ver con la extracción, y por eso después vamos a hablar del extractivismo, la extracción de la energía y de los cuerpos para la producción en lo que tiene que ver con producción de valor. Entonces, evidentemente va a haber ciertos trabajos en donde la explotación es mayor y en otros en que se ve menos por la distribución de los salarios. Y en ese sentido, la explotación tiene que ver con que la hora del trabajo, el tiempo del trabajo, no expresa
una justa dimensión del tiempo y las destrezas implicadas en la producción del trabajo de parte de las y los trabajadores, es decir, la determinación del salario y todo eso. El trabajo es entonces, la gran mayoría de quienes trabajamos, no estamos en condiciones de determinar cuál va a ser, entre comillas, el precio de nuestro trabajo. Y por eso es tan importante pasar del para sí, del sujeto individual, del trabajador, de la trabajadora, a la organización en sindicatos, que es fundamental para por lo menos expresarnos como actoras y actores en el debate con el mercado, con los dueños del capital, para que se asigne un valor en donde por lo menos estemos negociando en mejores condiciones quienes somos las y los trabajadores. Esa es toda la dimensión de lo que se llama la explotación de las y los trabajadores, que hay que distinguir de la opresión o de la dominación que vemos en términos de sexo, género, respecto de mujeres, hombres, diferencias o disidencias sexuales, cuando estamos ya ingresados al mercado del trabajo y estamos en condiciones de enfrentar esa explotación. Entonces, en ese sentido es que emerge un feminismo que se llama feminismo materialista, donde es muy importante Christine Delphi, que trabajaba junto con Simone de Beauvoir. Christine Delphi es materialista feminista. Yo se las recomiendo. Hasta los 80 está muy activa. Ella, bueno, nació en el 41. Yo encuentro que ella es extraordinaria para permitirnos entender, una vez que estamos en el capitalismo, sobre todo en el capitalismo tardío, entender cómo podemos ingresar una mirada feminista a la economía tal cual está organizada el día de hoy. Entonces, ya hemos hablado de los trabajos invisibles y lo importante entonces es la interseccionalidad que debe incorporar como feminismo la dominación de género, que es donde evidentemente se hace, entre comillas, visible en los trabajos invisibles no remunerados, que además continúa cuando entramos al mercado del trabajo. O sea, nosotros hacemos trabajo doméstico, aunque estemos en el trabajo, ¿cómo se llama?, con salarios. Las mujeres hacemos en general el trabajo, entre comillas, doméstico de las instituciones y de las empresas. Eso es invisible igual. Servimos el cafecito, atendemos para que no haya, para que haya, ojalá, un ambiente distendido, nos preocupamos del ambiente que hay, ¿no es cierto?, en nuestros trabajos. Ahora, la visibilización del trabajo invisible continúa y se agrava durante el Estado neoliberal. Esto fue propio del keynesianismo, por ejemplo, en los países capitalistas, pero también en los años 40 en los países socialistas. Y implicó ir avanzando hacia un sistema nacional de cuidados que pusiera atención al trabajo, a la producción invisibilizada y no remunerada de las mujeres en la casa, en el cuidado de los niños, en la reproducción de la fuerza laboral, en el cuidado de los ancianos enfermos. Eso se visibilizó con el keynesianismo y con el comienzo de los socialismos reales. No obstante, en el neoliberalismo, y no quiero hablar ya de los países del socialismo real porque no los conozco, lo que sí conocía eran las teorías que habían aparecido en los años 40. Hoy, en el sistema capitalista tardío, el Estado ha disminuido sus labores para dar cuenta de
la visibilización y la remuneración del trabajo doméstico y de los trabajos domésticos que generamos en los empleos. Y eso implica generar otro modelo de Estado. Es un modelo de Estado que es capaz de garantizar los derechos sociales, garantizar la organización de las trabajadoras y los trabajadores en el empleo para exigir mejores condiciones, mejores remuneraciones, y al mismo tiempo para fiscalizar y regular que la invisibilización, la precariedad de los salarios no siga avanzando en el sistema actual de mercado, de relaciones de mercado. Entonces, en ese sentido es que es muy importante la propuesta de un sistema nacional de cuidado. Yo le voy a pedir a Valentina y a Maciel que esta es una clase que yo generalmente doy en 1 hora y media, entonces que yo acorte y que ustedes me vayan diciendo, porque yo a veces me río de mí misma, porque si no, no podría hacer esto tantos años. Es como si a mí me dicen, mira, explica tal cosa, y es como si me pusieran una moneda en un jukebox y largo toda la lúdica manera de enfrentarme a estos problemas. Entonces, me gustaría, si quieren, decir, bueno, que lo que más me interesa es que entendamos que el sistema de sexo-género, y no vamos a poder entrar ahí, yo no sé cuánto rato más me queda, por eso le quería pedir a Valentina o Maciel. Nos quedan 10, 15 minutitos máximo. ¡Oh, qué bien! Yo estaba como sí, una locura. Tranquila, tranquila. Aquí nuestro público dice sí, no importa que se alargue, ahí hay voluntad, así que no te preocupes. Con 15 minutos estamos bien. Ya, aquí en el fondo no hay solo una crítica a la economía de mercado, que es la que ha dominado, ¿no? El acento en el mercado y no en la producción, y mucho menos en la producción deseante. Eso es considerado ocio, vicio. El deseo es considerado ocio, vicio, y sin deseo no habría arte, no habría cultura, que es lo que nos está pasando. El arte se tiene que estar produciendo, ¿verdad?, en los resquicios de la sociedad, en las ferias, en los barrios, pero la producción deseante incluye nuestro trabajo material y simbólico. Allí donde nos construimos como sujetas, con un para sí, que me importa quién soy como sujeta. ¿Quiénes somos? Y para nosotras, ¿quiénes somos como sujetas activas, como nos hemos visto en la revuelta feminista del 18? Entonces, lo primero es decir, se dijo, ¿no?, que clase y género eran una dupla mal avenida. Lo dijeron feministas de los años 70, que eran muy críticas del marxismo. Entonces, lo que empezamos a decir, no, aquí tenemos que tener una dupla bien avenida, porque el sistema sexo-género es una relación económica y social. Eso lo dijo John Scott. Pero luego decimos, oye, el sistema sexo-género también es una forma psicosocial de opresión. Y yo le pregunto a la economía neoclásica, ¿dónde entran las formas sociales y las formas psicosociales? No solo de la opresión, sino de la propia producción. La pregunta por los sujetos no aparece. Y eso es lo propio de las ciencias sociales y las ciencias humanas, que si ustedes miran solamente en la Universidad de Chile y comparan, ¿verdad?, el casino, y no es por pesar, pero es verdad, el casino de medicina con el casino del campus Gómez Milla, donde comemos, que apenas a veces aparece casi con cartones, aquí tenemos, diría yo, una relación económica y política de la distribución de la riqueza en respecto de las relaciones sociales, porque son las que se plantean la explotación, y las formas psicosociales de opresión. Por tanto, no podemos dejar afuera las formas psicosociales de opresión. ¿Qué significa eso? Entender que
no es solo un problema de explotación capitalista, que lo es, sino de una falta de equivalencia, no solo de equidad, falta de equivalencia psicosocial entre hombres y mujeres, entre migrantes y no migrantes, entre primeras naciones y el pueblo chileno. Entonces, si no miramos desde las economías, y ahí como no soy economista, no sé cómo lo están resolviendo ustedes, es que la relación económica implica relaciones sociales y políticas, pero también formas psicosociales de opresión. ¿Dónde queda lo psicológico? Cuando yo soy discriminada, cuando yo soy subordinada, cuando mi valor no es equivalente como persona afroamericana, como persona mapuche, como mujer, dentro de las relaciones sociales del mercado, ¿dónde dejo el efecto a nivel psicológico y social, por tanto político, de esa opresión? Y esa pregunta no puede quedar afuera de un estudio económico. Hay un gran nudo, dijo nuestra gran Julieta Kirwan, entre clase y género. Es decir, tenemos que hacer una nueva síntesis que la sociedad chilena no ha hecho. Y yo creo que la revuelta de octubre es una síntesis de clase y género, en el sentido de que la revolución, la revuelta feminista del 18, está ya incorporada en la revuelta de octubre, que a su vez da cuenta de una necesidad y un deseo colectivo de una nueva constitución que si no fuera por esas dos revueltas, que hubiéramos hecho este nudo síntesis de clase, género y pueblo-nación, que en Kirwan no aparecía y que ahora aparece con los nuevos movimientos constitucionales latinoamericanos y que yo siempre he insistido mucho en ello. Es un nuevo nudo síntesis de clase, género y pueblo-nación. Entonces, esa nueva síntesis se está armando desde las calles, pero no está incorporada al mercado. No está incorporada al mercado porque el mercado no ve con sus felices estadísticas, no ve una interacción, una relación dialéctica entre formas de opresión y formas de explotación. Y a eso le vamos a llamar el extractivismo, el neoextractivismo. A mí me parece que el neoextractivismo, el concepto, incorpora el concepto de capitalismo. Obviamente el capitalismo de hoy, que algunas llaman capitalismo salvaje, ¿no? Al capitalismo tardío, tersocapitalismo o neoliberalismo. Entonces aquí hay una nueva síntesis entre feminismos, clases y pueblos originarios que se está armando, pero a nivel de los sujetos, porque el mercado no puede dar cuenta de aquello y por eso tenemos que entender cuáles son las fuerzas subjetivas que están emergiendo. Sujetos y actores de una producción deseante que incorpora lo material y las identidades. Paso rápidamente a sus ciertas partes nomás. Esto es muy importante. Nancy Fraser, yo no sé si ustedes la conocen, es una economista, feminista, norteamericana de lo que se llama The New School, que es un movimiento más bien socialdemócrata en Estados Unidos. Yo hice la tesis allá. ¿Qué es lo que le interesa a Nancy Fraser? Dice, mira, hay 3 ciclos que no son necesariamente lineales. No son lineales. Uno es la representación, que las mujeres luchamos y los pueblos originarios luchan primero por la representación. Los pueblos originarios no, porque son excluidos del concepto de sufragio. ¿Cómo son excluidos? Porque el sufragio se planteaba con ciertas condiciones de posesión. Tenías que tener ciertas posesiones y
tenías que tener alfabetización. Entonces, la representación, que en general en Chile sí es más bien lineal, la representación, la lucha por el sufragio, incorpora a las mujeres que somos capaces de leer y que en algunos casos tenían propiedades, las otras no. Entonces se dice que cuando se logra el sufragio en 1949, las que pudimos sufragar, yo no habría podido porque no tenía propiedades, eran las que tenían propiedades y que podían leer y escribir. Y lo mismo pasa con los caballeros, porque tampoco todos los seres humanos tenían propiedades y sabían leer. Eso se logró en el 71, en el sufragio del 71 durante el gobierno de Salvador Allende. Entonces la representación es una cuestión que tiene que ver con la democracia, considerada como democracia liberal. Fue pobre en Chile. Fue pobre, ha sido inestable. No tenemos tiempo para cubrir aquello, pero es un imperativo estudiar estos términos históricos. No lo voy a cubrir hoy día. Les recomiendo Ser política en Chile de Julieta Kirchberg, ella lo aclara bastante. Pero luego tenemos un ciclo que se llama reconocimiento. Este es el ciclo en el que estamos hoy y en el que yo me formé en los años 70. ¿Qué significa la lucha por el reconocimiento? La lucha por el reconocimiento implica decirle al mercado que nuestro trabajo no es solo lo que se vende, lo que se trafica, allí donde las mujeres somos objetos. No, tiene que ver con la producción deseante, cuyo primer término es el autorreconocimiento, es la lucha por la identidad. En ese lugar estamos hoy. ¿Por qué la lucha por la identidad puede ser importante para personas que estudian economía? Esa pregunta es la que yo les hago a ustedes porque yo no la tengo porque no soy economista. Pero sí sé que falta. Nos falta repensar el reconocimiento, la lucha por las identidades, el para mí, el para sí y el para nosotros, donde nos constituimos como actoras para renegociar los términos, no solo con el mercado, sino, mamá mía, qué importante, con el Estado. Sin reconocimiento, sin identidad como subjetividades, no podemos renegociar ni con el mercado ni con el Estado. Y en ese momento siento yo que estamos, que es el momento del reconocimiento de las mujeres, de los pueblos de las primeras naciones, de los migrantes y las migrantes, de las mujeres y las disidencias sexuales. ¿Por qué puede ser tan importante? Porque si no nos reconocemos, ¿desde dónde luchamos por derechos? Y en ese sentido es que la lucha por los derechos humanos, sociales y sexuales tiene que ser estudiada en este terzo capitalismo. Porque obviamente el mercado no nos va a dar la respuesta. El mercado nos va a dar imágenes terribles que aparecen, ¿verdad?, en la tele, de que las mujeres no podemos ser gordas, que no podemos tener la nariz larga, que no podemos tener canas ni arrugas. Eso es lo que nos muestra el mercado. Pero el reconocimiento tiene que ir más allá. Tiene que ir a decir, mira, yo soy sujeto de derecho. Al mismo tiempo, sé que yo sola, como sujeto singular, no voy a poder negociar ni con el mercado ni con el Estado mis derechos. Tengo que luchar por ellos desde un reconocimiento de clase, de género, de pueblo, nación. Eso es lo que hemos dejado inscrito en la nueva Constitución. Ahora, reapropiación, y ya con esto termino. Reapropiación es el momento, por ejemplo, en donde ya somos sujetas individuales, singulares y colectivas. Tenemos fuerza y lugar desde donde luchar por nuestros derechos y por otro modelo de Estado. Y la reapropiación es, en este momento en Chile, el único lugar en que la tenemos es la nueva Constitución, en donde nos estamos reapropiando de un diálogo mucho más activo, creativo y deseante
con el Estado, pero estamos recién empezando. Y esta reapropiación de las condiciones de producción y de las condiciones de relacionarnos en modelos más horizontales, más dialogantes, es la que viene en el Chile que estamos iniciando y que hemos fundado con dos grandes movimientos sociales y políticos, que son las revueltas. Eso quería decirles, colegas, compañeras, amigas, y si tienen preguntas me encantaría. A ver, si quieren, dejo de compartir. A ver, pausar, uso compartido. ¿Cómo apago, oye? Dejar de compartir. Aquí, dejar de compartir, sí. Dejo de compartir. Sí. Podemos mirar el chat, que es bien grande, yo no lo había visto. Sí, te vamos a solicitar, Kemi, la presentación para nuestros asistentes, y también nos has compartido una bibliografía bien interesante cuando te solicitamos antecedentes, así que también lo vamos a compartir. Te agradezco mucho la presentación, creo que ha sido una mirada tan amplia y nos deja tantos desafíos en qué pensar desde nuestra disciplina. Creo que es un tremendo aporte el que acabas de hacer, nos has dejado mucho más inquietudes que dudas resueltas. Esa es la idea, yo creo, y eso es algo que te agradecemos profundamente, y también tratar de empujar esta mirada interdisciplinaria de las cosas, no tan segmentada, que de todas formas nos da una amplitud de mirada y una posibilidad de abordar temas que tenemos un poco olvidados. Voy a leer una preguntita del chat. Les puse ahí mi correo, porque estamos preparando un doctorado. Es el primer doctorado de Chile en estudios interdisciplinarios de género, y nos encantaría cubrir con FEN, porque tenemos ingeniería, medicina, una invitación para Valentina y Maciela, que se unan a nosotras, porque nos pueden aportar. Los que menos sabemos de economía somos las que estamos allá. Las necesitamos. Perfecto. Mira, Rocío Espinosa Ferreira pregunta algo que yo creo que tú te has referido, quizás podrías profundizar un poco más. Dice, en un contexto de recursos escasos, donde la mirada económica siempre busca soluciones eficientes, ¿cómo se sondea, cómo se puede aterrizar una retribución material a estos trabajos invisibles que se dan mayoritariamente en torno al trabajo doméstico? Bueno, yo agregaría eso, que sí, o sea, se da como una posible solución, pero también pienso que no es suficiente solo pensar en una retribución únicamente, sino que considerar otras dimensiones. Si te puedes referir a eso, por favor. Mucho gusto. Decirles que he leído los dos programas. No me quiero meter al campo electoral ahora, pero hay un programa que plantea la remuneración del trabajo doméstico. Y en ese sentido, yo les invito a estudiar nada más que el concepto de cuidados en los dos programas, porque son unas partes pequeñas de los programas, no es mucho. Y que vean que hay un programa que plantea remunerar al trabajo doméstico, que es lo que se hace en muchos países del norte, de Finlandia, Suecia. Y en segundo lugar, porque en ese sentido la pregunta de Maciel es muy importante, un sistema nacional de cuidados que existió, lo plantearon en Uruguay por primera vez desde las dictaduras, digamos, en el Cono Sur. Y ese sistema nacional de cuidado implica que el Estado, como en el keynesianismo o en los países socialistas de los 40, el Estado se preocupa de solventar el trabajo de los cuidados, de la crianza, de las enfermas y de las y los ancianos. Si miramos el Estado hoy, el Estado es subsidiario
subsidia al sistema privado para los cuidados de los ancianos y las ancianas, y se han visto unas cuestiones en la época ahora del COVID. Y el Sename también. El Sename, los niños, que hasta se plantea que hay tráfico de órganos. Entonces, evidentemente que yo creo que todo el mundo plantea que el Estado no va a poder hacer todo y que tiene que haber algún tipo de articulación público-privada. Dicho eso, ¿cuál sería el rol del Estado si hay una articulación público-privada? Es que el Estado tiene que llevar la manija para la fiscalización, para que no haya tráfico de órganos en Sename, para que no haya esa violencia. Hoy día le hablé de violencia. Colegas, estudiantes, no hablamos de violencia. Y eso es un tema que me queda pendiente, porque la violencia no solo existe físicamente, que la hay, ¿no? Femicidio, en el Sename se descubrió una violencia. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? Es fiscalizar. Si hay una alianza público-privada, tiene que fiscalizar el Estado y tener la fuerza para poder regular, para que los valores de lo público, del bien común, de la justicia, de la equivalencia, de la cual casi no hablé. ¿Qué es la equivalencia? Que todos valemos igual. ¿Cómo va a haber algunos sujetos, algunas subjetividades que valen más que otras? Y la enorme desigualdad que Chile tiene, gusto del mundo, yo salgo aquí a Costa Rica, es, Chile, el país, el Puerto Rico, el sur. Sí, pero los grados de desigualdad y de segregación están entre los más altos del mundo. Entonces, eso tiene que ver con la equivalencia, no solo con la equidad. Todas y todes valemos igual. Somos o no somos humanos. ¿Ah? O vamos a tratar a unos humanos como animales y otros como civilizados. Entonces, ahí viene el rol del Estado, que yo siento que debe ser parte de nuestro estudio de la economía. ¿Sí? Economía de mercado, economía, ¿qué rol tiene el Estado con la economía y con el momento en que el mercantilismo ha ocupado el lugar de la producción deseante y de todas las producciones que se producen, todas las producciones involucradas en la sociedad? ¿Sí? Entonces, yo diría que hay que mirar Sistema Nacional de Cuidado, rol del Estado frente a la regulación y la fiscalización de lo privado, porque el lucro no mira a veces más allá. Yo diría, más allá del lucro. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuáles son tus límites? Para el tráfico de las mujeres, para el tráfico de los migrantes, para el tráfico de órganos, en fin. Entonces, yo diría que esas dos dimensiones, la remuneración no solo es importante, y lo es, sino también el rol de un sistema nacional de cuidado que garantice que los cuidados también hacen parte de un sistema de derechos, que son derechos sociales mínimos, a vivir sin violencia y a vivir con respeto y con equivalencia. Muchas gracias. Leer un comentario de Héctor Chiguay que dice que hoy en día lo que limita el poder avanzar es el miedo. El miedo detiene, incluso hace retroceder a las personas, y esas personas se excluyen del crecimiento, crecimiento y se aferran al sistema. Quizás las generaciones de más edad sería muy difícil de realizar cambios sustentables. Debería existir una educación financiera, económica y poder de crecimiento desde el colegio, con una mirada de igualdad de condiciones. Bueno, la gran deuda de este país, ¿no? La gran deuda, qué tremenda pregunta, porque en el fondo tiene que ver con una educación que llamábamos cuando yo era chica cívica, pero que la educación cívica no se planteaba las cuestiones del mercado.
las cuestiones básicas de una economía de mercado. Y hoy día yo creo que habría que inventar una educación cívico-económica, cívico-social y económica, porque no basta solo con aprender cuáles son los derechos para el sufragio. Tiene que ver con cómo entender la sociedad en términos global, de la riqueza, de la distribución de esa riqueza, de la justicia básica, de los derechos sociales y sexuales. Entonces, ¿y qué rol cumple el mercado en eso? Porque no estamos, entre comillas, contra el mercado. Lo que queremos es otra relación entre mercado y producción, entre mercado y derechos, entre Estado y lo privado. Entonces, si estamos en esa conceptualización, evidentemente que esa pregunta que nos hicieron es clara. Sigo leyendo en el chat, dice: muchas gracias, Kemi. Sonia Rosel López, gracias por compartir tus conocimientos sobre este tema tan necesario. También nos solicitan alguna bibliografía que puedas recomendar sobre el concepto de producción deseante. Marisela Fuentes dice: muchas gracias, saludos desde Chillán, Universidad del Biobío, también están presentes, gracias. Lucín Morandi también da muchas gracias. Sonia Rosel, buenísimo, dice: aquí se compartió el correo de la profesora, así que probablemente te van a llegar algunas consultas. Trinidad León dice: ¿cuán influyente cree usted que es el resultado de la elección presidencial en avanzar hacia la mayor equidad de género? Fíjate que no, por estar leyendo la última pregunta que salía en el chat, me perdí la pregunta. ¿Me la puedes hacer de nuevo? Sí. ¿Cuán influyente cree usted que es el resultado de la elección presidencial en avanzar hacia mayor equidad de género? No puedo empezar a decir porque estoy aterrada. Eso debo decir. Tengo miedo, yo fui exiliada, me pusieron en una lista negra y viví 12 años afuera donde estudié, hice el doctorado. La enorme falta de respeto hacia la igualdad, no hay equivalencia en el modelo. Hay un modelo de retroceso al autoritarismo y la dictadura que a mí me tiene extremadamente preocupada. O sea, yo creo que ahí no hay posibilidad de, entre comillas, humanizar el mercado. Yo creo que ahí estaríamos convirtiendo al mercado en una, no sé, en un monstruo kafkiano, diría yo. Porque el mercado se tragaría completamente al Estado y solo lo dejaría, porque tenemos aparatos ideológicos del Estado y aparatos represivos, solo seleccionaría los aparatos represivos del Estado. Por supuesto que aparatos represivos implican el extremo de la violencia no regulada y del Estado dedicado a la violencia frente a la heteronormatividad, exigir que haya un solo modelo de familia, mamá, papá y el nene, las nenes, y que no reconozcamos como en 1992 con Patricio Aylwin, el mínimo de entender que tenemos múltiples familias en Chile y que eso ya está demostrado. Entonces no podemos retroceder respecto de una instancia tan clave como es la familia para los cuidados y para el rol de las mujeres, pero también para defender el rol, Cast nunca dijo. No, si yo no digo, ven que no me quería meter en la cuestión electoral porque Cast nunca dijo que cambiaría el modelo de familia. Lo que pasa es que el modelo de familia, y si quieren me meto nomás porque yo no tengo nada que perder, si me echan de nuevo, me echan de nuevo. Yo digo, disculpen que lo diga así de claro. Cast está favoreciendo el hipermercado, el mínimo rol del Estado, dijo que va a despedir, como loco,
¿Y dejar el Estado para qué? Para la represión, el modelo de la Araucanía. Y la represión implica la institucionalización de las violencias de discriminación, de segregación y el rol de la familia. A la persona que nos dijo que es Amalia Campos, me parece, con mucho respeto. Lo importante de Elwin respecto de las familias es que reconoce múltiples modelos de familia y, por sobre todo, se revela contra una cuestión que ocurrió con el Consejo de Obispos del 92 de América Latina, que cambiaron una iglesia que luchaba por los derechos humanos básicos por todo el continente. Yo fui 10 años trabajadora por los derechos humanos en el Consejo de Iglesia. 10 años. La idea de la defensa de los derechos humanos es clave y en el 92 se definió en el Consejo de Obispos en Chiapas que la unidad de derechos no era el individuo, era la familia. ¿Y cuál familia? Un modelo de familia. Si nos pensamos desde los pueblos originarios, el modelo de familia ahí es un sistema de parentesco, en donde hay comunidades, no un átomo llamado familia que predomina por sobre todas las otras maneras de asociarse. Las nuevas familias son múltiples y no están reconocidas. Recién se reconoció el matrimonio homosexual. Sí, pero no estamos hablando solo de matrimonio. Estamos hablando de que lo principal, comunidad de derechos, es el sujeto, no la familia. Y eso para todo. Uno no nace, se hace. Y que me digan a mí que porque mi padre era dentista y tenía recursos, entonces yo no tenía que pagar, yo tenía que pagar en la universidad. Eso no corresponde. Yo no soy hija. Yo nazco sujeta. Y eso es clave. Y no nazco a una familia, nazco a una sociedad. Y eso tiene que ver con aceptar la diversidad de formas de asociarnos. No solo para el matrimonio, para el sistema de parentesco, para el respeto a la comunidad. Hay comunidades bueno, lástima, yo no quiero seguir, ¿no? Ves tú que los habitantes de la Araucanía necesitan ayuda del Estado para que dejen de quemarles sus hogares. Yo disculpe a la persona que lo dijo, que es la misma Amalia, y es que la Araucanía ha sido víctima de violencia del Estado chileno, más que durante la colonia española. Y esa falta de comprensión de lo que son los terrenos comunales. Por eso yo insistí en la relación cuerpo-territorio, que es tan importante para los feminismos interseccionales. A mí me interesa cuerpo-territorio. Y yo vengo de familia chilota, donde mi abuelo dijo, no se privatiza la tierra. Ustedes heredan una tierra comunitaria y el que quiere pone una casa ahí, pero no se vende. Y sin embargo, durante la dictadura hicieron vender territorios que eran comunitarios. En fin, podemos conversar de verdad sobre estos temas, ¿sí? Lo principal, dice Sonia, comunidad de derechos es el sujeto, no la familia. Y ese es un debate grande. Emi, te puedo sacar un poquito para volver a una pregunta un poquito más atrás que quedó en el chat, que es una pregunta de Paula Vera, que cambia un poco el tema, así que te salvo un poco de la parte política, que es sobre qué soluciones considera pertinentes para abordar el trabajo doméstico que sabemos recae principalmente en las mujeres. Y acá quiero sumar un poco algunas dudas mías, que cuando se habla de remuneración del trabajo doméstico, bueno, tú misma lo dijiste, que las mujeres que trabajan en el mercado laboral siguen realizando trabajo doméstico, entonces vamos a remuneramos a la dueña de casa o remuneramos el trabajo doméstico, y cómo hacemos que esto no se convierta también
en un incentivo extra para dividir más esta división sexual del trabajo, donde las mujeres se quedan en la casa. Ese es un tema tan importante que tiene que ver justamente con la producción deseante que me preguntaron antes. Para leer sobre producción deseante, Negri. Son post-marxistas, medio anarquistas por la diversidad sexual, pero también Deleuze y Guattari. Es sobre capitalismo terzo capitalismo, pero es bien filosófico, pero también es bien aterrizado. Yo se los recomiendo esos dos, y por supuesto a la feminista, mi amiga querida italiana, la Braidotti. Ella es la mejor, porque es feminista, y los otros son por la diversidad sexual, y son requete importantes, pero son muy filosóficos a veces. Para la producción deseante. Bueno, lo que me acaba de preguntar es clave sobre la división del trabajo sexual, que también podríamos hablar de la división del trabajo territorial, porque las mujeres somos las temporeras en la nueva mercantilización del trabajo agrícola, pero vamos a referir fundamentalmente al trabajo sexual de los cuidados que lo realizamos en todas partes, en todas las empresas, en las instituciones públicas, se nos dice quién lo hace. Hicimos un estudio, 1/3 de las mujeres del sector público trabajamos voluntariamente por el bien común, porque es parte de un ethos, de una cultura. ¿Sí? Ustedes me dirán, ¿por qué trabajas 13 horas diarias a veces? Porque me hace feliz. No me interesa que me paguen todo lo que hago, porque hay cosas, y en ese sentido es la producción deseante, hay cosas que hago porque me gusta trabajar por la justicia, por el deseo de trabajar, porque eso parece arte, porque eso hace cantar, porque eso no es estrictamente producción de lucro. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Evidentemente que hacer un cambio de pura remuneración, cálculo, en donde las mujeres van a recibir la remuneración por seguir haciendo trabajo para siempre, no. ¿Qué es lo que tiene que ir en la producción deseante? Es la producción de la subjetividad que lucha por transformar las condiciones actuales. Esta transformación es deseante. No me la paga nadie, pero es mi trabajo con otras. Es cuando salgo con las tesis y canto en la calle entre 2 millones de personas, porque tenemos que hacer un cambio cultural. ¿Para qué? Fíjense ustedes que nosotras en la Universidad de Chile estábamos diciendo ya, tienen más tiempo hombres y mujeres para la crianza, y la universidad se hace, los hombres no quisieron. Hay jóvenes académicos que sí lo quisieron y dijeron ya, yo quiero más tiempo para estar con mis hijos. Pero eso es un cambio cultural de sujetos y de actores. No es el mercado, naturalmente no lo va a hacer, espontáneamente no lo va a hacer. Y la remuneración es un remedio. No, no queremos remedio más transformación cultural. Y esa transformación cultural tiene que ver con algo que no se paga ni se vende. Y por eso insisto tanto en la producción deseante, porque es mi alegría hasta que me muera de decir voy a luchar, voy a soñar con otro mundo, porque eso me llena de alegría y me hace por lo menos poder sobrellevar los dolores de la opresión y de la dominación. Ahora, hay otro tema. Y el tema que está muy vinculado a esto es... Ay, parece que se me fue la onda. ¿Qué era lo que iba a decir? A ver. Se me fue la onda, disculpen. Era sobre la remuneración, pero creo que con esto que he dicho está claro que no es que esté en contra yo. Yo creo en la remuneración del trabajo doméstico, de todo trabajo, incluyendo el arte. ¿Qué hacemos sin sinfonía? Me muero.
sin teatros callejeros, ¿verdad? Pues yo vengo del arte. El arte es gratis. El arte debería ser gratis. Debería ser por el gusto de hacerlo. Entonces, no sé qué más estaba diciendo y perdone, se me fue la onda. Pero tenía que ver con un Estado, pero sobre todo con subjetividades que luchamos en ese sueño de igualdad, equivalencia, justicia, respeto, derechos sociales, derechos humanos y derechos sexuales. Esa lucha no basta solo con la remuneración. Queda todo por hacer. Y en ese sentido los sindicatos, por ejemplo, en países donde los sindicatos no solo luchan por el derecho a mejor salario, sino a distintas condiciones de negociación con las empresas y con el Estado. Y otro modelo de Estado. Eso. El Estado somos nosotros. Ojalá no haya un día en que no tengamos Estado, pero por ahora tenemos Estado y el Estado lo tenemos que constituir como una herramienta para mayor justicia, mayor igualdad, mayor equivalencia, menos violencia. Eso es lo que más me interesa, menos violencia, más arte, más imaginación, más deseo. No sé si respondí, Maciel. Valentina. Sí, yo creo que sí, ampliamente. Te quiero transmitir todo lo que dicen acá. Laura Chomalí dice, totalmente de acuerdo contigo, Kemi, gracias por tu exposición. Trinidad León, excelente clase, ojalá poder seguir. Muchas gracias, profesora. Ailín Bravo, dice, bravo, valga la redundancia. Y Laura puso un arbolito. Claro, sí, un arbolito. Me encantan los árboles. Sí, me encanta la naturaleza, los árboles, la soberanía alimentaria, me encanta el respeto con la naturaleza y con los animales. Sí. Creo que eso es clave de una nueva manera de ver el mundo. ¿Y saben qué les voy a decir? Uy, escucha desde Perú. ¿Saben qué les voy a decir, Valentina y Marcel? Que las necesitan. Hacemos talleres, yo también digo, me encanta trabajar las 13 horas porque estoy contenta de vivir, pero sí necesitamos apoyo de economistas, no tenemos economistas, más economistas feministas, más que economistas. Por favor, necesitamos masa crítica también. En todas partes, porque por ejemplo las humanidades sin economía, sin derechos sociales, no son nada. ¿Qué son? Claro, claro. Entonces necesitamos encontrarnos. Aquí está una, dice, aquí está una, Lucilene Morandi. Bárbara Flores, muchas gracias, hermosa charla. Y yo agregaría inspiradora también, nos deja a todos con una idea de repensar las cosas, de repensar las maneras de hacer, las maneras de estudiar y las maneras de enseñar también. Y en eso yo creo que como Universidad de Chile tenemos un rol importante que jugar. Y tenemos que atrevernos. Y por ahí leí un comentario que decía, gracias profesora por hacernos sentir empoderadas. No recuerdo el nombre, pero mi saludo para ese asistente. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la charla. Infinitas gracias, profesora Oyarzún. Esperamos seguir en contacto para futuras colaboraciones y cuente con nosotros para lo que necesite. Por favor, hagamos algo, hagamos talleres, contemos con todas las que quieran, ¿ya? Perfecto, vamos a... esta invitación y les recuerdo que nos hace falta economía para el doctorado. Así que esa tarea ahí que tenemos que compartir. Un abrazo grandísimo, inspirado.